Cumpliendo con el servicio, de acuerdo a lo planificado por el Ministerio de Jóvenes Cristianos, daré una clase de matemática al segundo grado de secundaria, con el tema de potenciación del día 4 de la semana 3 del programa Aprendo en Casa. Soy el profesor Ramón Padilla, licenciado en Ciencias Matemáticas y magíster en Matemática. Analicemos la siguiente situación. ¿Cuál es el mayor número que puedes formar utilizando tres cifras? Tenemos cuatro alternativas. Alternativa A, 2 a la 2 a la potencia 2, 22 a la 2, 222 y 2 a la 22. Si observamos, 2 a la 2 es 4 a la 2 es 16, 222 a la 2 y 222, pero 2 a la 22 se observa que sería un número más grande porque de acuerdo a la definición de potencia, este número que tenemos acá estaría multiplicándose el 2 22 veces, que sería una cantidad mayor que las anteriores. Entonces este es nuestro candidato número 1 para hacer la respuesta de nuestro enunciado. Veamos un procedimiento utilizando potencias. Establecemos una tabla para ver un ejemplo donde en una columna tenemos las potencias de base 2 de números que son de base mayores que 1 y observamos que la potencia crece. Y en el lado derecho tenemos una potencia de base menor que 1 y mayor que 0 y observamos que el número decrece el resultado. Es decir, que una potencia de base mayor que 1 crece, una potencia de base menor que 1 decrece. Y una unidad dividida sobre un número muy grande es un resultado que es cercano a 0. Ahora bien, como vemos en la columna de la izquierda, si la base es mayor, a medida que intercambia, que incrementa el valor del exponente, la potencia crece muy rápido. Y como vemos en la columna de la derecha, si la base está entre 0 y 1, a medida que incrementa el exponente, la potencia decrece, como es el ejemplo que tenemos aquí. Ahora bien, recuerden que tenemos el ejemplo cuando una potencia crece y cuando una potencia decrece. En nuestro caso, el número 2 a la 2, como habíamos acordado anteriormente, es el número que es más grande que todas las alternativas. Por eso, el 2 a la 2 es la opción correcta en nuestro enunciado. Veamos una segunda situación que indica: una camioneta transporta 25 cajas. Cada caja tiene 5 bolsas y en cada bolsa hay 5 sobres. ¿Cuántos sobres transporta la camioneta? Tenemos 4 alternativas: 5 a la 2, 5 a la 4, 5 a la 3 y 5 a la 5. Veamos. Ilustremos esto gráficamente a través de un diagrama de árbol donde se ilustra la propiedad del producto o la regla del producto. Dice, una caja tiene 5 bolsas, 1, 2, 3, 4 y 5, y cada bolsa contiene 5 sobres. Entonces analizamos, cada caja tiene 5 bolsas y cada bolsa tiene 5 sobres, entonces cada caja tiene 5 por 5 sobres. Además, la camioneta transporta 25 cajas, entonces la camioneta transporta 25 por 5 por 5. Ahora bien, este resultado es la condición inicial que tenemos y luego lo que transporta la camioneta. Para expresar esto como potencia de base 5, desarrollamos toda la expresión que tenemos. 25 es equivalente a decir 5 a la 2 por 5 por 5. Multiplicación de bases iguales. Cuando multiplicamos bases iguales, utilizamos la propiedad de bases iguales. Multiplicación de potencias de base igual, se deja la misma base y se suman los exponentes. Entonces, tenemos que 5 a la 2 por 5 a la 1 por 5 a la 1, dejamos la misma base de acuerdo a la propiedad de la multiplicación de bases iguales y sumamos los exponentes. En este caso daría 5 a la 4. Por lo tanto, la alternativa correcta es la opción B, 5 a la 4. Sería nuestra alternativa
correcta, 5 a la 4. Veamos la siguiente situación. Me piden, expresa el valor 1/4 a la menos 1 por 1/4 a la 2 como potencia de base 4. Acabamos de visualizar que multiplicación de bases iguales se deja la misma base y se suman los exponentes. Entonces, aquí tenemos bases iguales, pero los exponentes tienen signo contrario. Y sabemos que en una suma, cuando hay signo contrario, se resta y se coloca el signo del número mayor en expresión de valor absoluto. En este caso sería el 2. Y 2 menos 1 daría 1. Entonces sería 1/4 a la 1. Pero también tenemos una propiedad de potencia de exponente negativo, que la veamos a continuación. Observemos que tenemos la propiedad de multiplicación de bases iguales, se deja la misma base y se suman los exponentes, que es la que visualizamos anteriormente. Esa la desarrollamos aquí, multiplicación de bases iguales, se deja la misma base y se operacionalizan los exponentes. En este caso, 2 menos 1 daría 1, quedaría 1/4 a la 1. Pero como quede en potencia de base 4, se intercambian los numeradores con el denominador y se le cambia el signo al exponente. En este caso, 1/4 a la 1 es lo mismo que diga 4 sobre 1 a la menos 1. Y es 4 a la menos 1, que sería la alternativa correcta, utilizando la propiedad del exponente negativo. Y así nos daría como resultado 4 a la menos 1, que sería nuestra opción correcta con la propiedad del exponente negativo. Analicemos este problema de bacterias. Una bacteria colocada en cierto medio se reduce cada hora. Así, transcurrida la primera hora, hay 2 bacterias. Transcurrida la segunda hora, 4. Y en la tercera, 8. ¿Cuántas horas han transcurrido si se han llegado a producir 32 bacterias? Observamos que tenemos un problema de exponente de base 2, porque en la primera hora tenemos 2 a la 1. En la segunda, 2 a la 2, 4. En la tercera, 2 a la 3, 8. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a desarrollar una tabla donde visualicemos la cantidad 32. Veamos. Tenemos, en primer lugar, tenemos la condición inicial 0. 2 a la 0 es 1, que empieza una bacteria. Transcurrida una hora, hay 2 bacterias. Y así sucesivamente. Cuando llegamos a 2 a la 5, tenemos 32. Al haber 32 bacterias, tenemos 5 horas, que sería nuestra opción correcta. Es decir, que cuando han transcurrido, hay 32 bacterias, han transcurrido 5 horas. Por lo tanto, 5 horas es nuestra opción correcta. Analicemos la siguiente situación. ¿Cuánto resulta de simplificar 1/2 a la menos 5 entre 1/4 a la menos 2? Aquí vamos a aplicar 2 propiedades. Exponente negativo. Veamos. Para desarrollar nuestro problema, que tenemos 1/2 a la menos 5 y 1/4 a la menos 2, realizamos la propiedad del exponente negativo tanto en el numerador como en el denominador. Es decir, que 1/2 a la menos 5 se intercambian o se invierten los numeradores con denominador y quedaría 2 a la 1 sobre 5, que sería lo mismo 2 a la 5. Y aplicamos lo mismo en el denominador, que sería 1/4 a la menos 2, sería 4 sobre 1 a la 2, que sería 4 a la 2. Cuando desarrollamos, nos va a quedar 2 a la 5 entre 4 a la 2, que sería 32 entre 16, y eso es 2, que sería nuestra alternativa correcta, sería 2. Y de esa forma hemos resuelto nuestro problema, es decir, la alternativa B. Leamos un salmo, el Salmo 32:8. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Es el Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien nos muestra el camino, quien nos instruye y quien cuida de nosotros. Por eso, estimados estudiantes, debemos atesorar conocimientos, leer cada día, porque el conocimiento viene de Dios. Formémonos cada día por ser mejores y estudiemos para aprender.
y valorar lo que viene de la sabiduría divina. Gracias, Dios les bendiga.